Es asombroso cómo un solo acontecimiento puede alterar la trayectoria de una vida de forma tan dramática. Un hombre que en su día empuñó una daga grabada con las palabras «Muerte al Papa», se arrodillaría más tarde ante ese mismo hombre, suplicándole perdón. ¿Cómo pasa alguien de planear un asesinato a convertirse en un devoto seguidor de la fe que antes despreciaba? ¿Puede un solo momento ser lo suficientemente poderoso como para deshacer años de odio y resentimiento? La respuesta está en la historia de Bruno Cornacchiola, un hombre cuyo camino parecía irremediablemente en contra de la Iglesia Católica. Nacido en 1913 en Italia, Bruno creció en un entorno que forjó su profundo resentimiento hacia el catolicismo. Si disfrutas de contenidos que te ayudan a crecer espiritualmente, no olvides darle a me gusta a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y unirte a nuestra comunidad para obtener más inspiración. Empecemos. Criado en la pobreza, su infancia estuvo marcada por las dificultades y la desilusión, experiencias que más tarde contribuirían a su rechazo radical de la fe. Buscando consuelo y respuestas en otros lugares, se acercó a la comunidad adventista del Séptimo Día, atraído por su énfasis en la interpretación bíblica y su rechazo de muchas enseñanzas católicas. El resentimiento de Bruno hacia la Iglesia Católica se fue profundizando con el tiempo. Se convirtió en un crítico abierto, desafiando activamente sus doctrinas, en particular las relativas a la Virgen María. Convencido de que el catolicismo se basaba en falsedades, se dedicó a exponer lo que consideraba errores teológicos. Su pasión por esta causa le llevó a escribir artículos denunciando los dogmas marianos, intentando desmontar creencias que se habían mantenido durante siglos. Sin embargo, su desdén por la Iglesia no era meramente intelectual, sino que se volvió personal. Veía al Papa Pío XII como un símbolo de todo aquello a lo que se oponía. En su mente, eliminar al Papa sería un golpe directo contra lo que él veía como una institución corrupta. La daga que llevaba no era solo un arma, era una manifestación de sus convicciones, un escalofriante recordatorio de lo lejos que estaba dispuesto a llegar por su causa. A los 34 años, Bruno era un hombre consumido por la ira, alimentada por su misión de desafiar y destruir la fe que millones de personas apreciaban. Pero lo que no anticipó fue que la misma figura que buscaba socavar, la Virgen María, sería la que cambiaría su corazón para siempre. La transformación que le esperaba en Trefontane sacudiría los cimientos de todo en lo que creía, llevándolo por un camino que nunca imaginó posible. Bruno apretó las manos alrededor de su pluma mientras estaba sentado a la tranquila sombra de los árboles en Trefontaine. Sus hijos jugaban cerca, sus risas se mezclaban con el susurro de las hojas, pero su mente permanecía concentrada. El artículo que estaba escribiendo tenía que ser claro, inquebrantable, un desafío directo a las creencias de la Iglesia Católica. Su intención no era simplemente cuestionar, sino desmantelar, demostrar de una vez por todas que María nunca había sido la figura inmaculada que los católicos veneraban. Revisó sus notas, construyendo cuidadosamente su argumento, decidido a pronunciar al día siguiente un discurso que golpeara en el corazón mismo de la devoción mariana. Hay momentos en la vida en los que nuestras convicciones se sienten inquebrantables, en los que cada creencia parece sólida, hasta que algo inesperado desafía todo lo que creíamos saber. Si buscas respuestas más allá de lo visible, si alguna vez te has preguntado cómo un momento puede cambiar el destino de una persona para siempre, esta revelación es algo que no puedes ignorar. Esto es exactamente lo que ofrece el secreto de las apariciones de Jesús. Un camino hacia la claridad
y la paz a través de sus revelaciones. Este libro electrónico profundiza en sus profecías y ofrece una visión de lo que está por venir. Está disponible de forma gratuita en el comentario fijado. Consíguelo ahora antes de que se agoten las ediciones. Pasaron unos minutos antes de que se diera cuenta de la ausencia de las voces de sus hijos. Su pulso se aceleró mientras escudriñaba el área, poniéndose en pie alarmado. El parque estaba abierto y era enorme, pero no había ni rastro de ellos. Los llamó por sus nombres, su voz rompiendo la calma de la tarde. El silencio que siguió fue sofocante. Sus zancadas se alargaron mientras buscaba, su mente acelerada con posibilidades terribles. Los encontró cerca de la entrada de una pequeña cueva. La visión lo hizo detenerse abruptamente. Sus 3 hijos estaban de pie, inmóviles, con las manitas juntas y los rostros pálidos, los ojos abiertos como platos con algo que parecía asombro o miedo. «Hermosa dama, murmuraron al unísono, con voces apenas por encima de un susurro. El primer impulso de Bruno fue de frustración. Dio un paso adelante, dispuesto a sacudirlos de cualquier extraño juego que estuvieran jugando. Pero entonces la vio, una mujer, vestida de blanco, envuelta en un manto verde y fluido, estaba de pie ante ellos. Una banda rosa le rodeaba la cintura y en sus manos sostenía algo inesperado, las escrituras. El aire se volvió pesado, cargado de una energía inexplicable. Cada fibra del ser de Bruno le instaba a apartar la mirada, a resistir cualquier fuerza que lo obligara a quedarse. «Soy la Virgen del Apocalipsis», dijo ella con voz suave y firme. «Me persigues. Ahora, detente». Las palabras lo golpearon con tal fuerza que se le quedó el aliento en la garganta. Había pasado años negándola, burlándose de ella, dedicando su vida a demostrar su irrelevancia. Sin embargo, allí estaba ella, radiante e innegable. Su mente luchaba contra lo que sus ojos veían, pero algo dentro de él, algo más profundo que la razón, reconocía la verdad. Bruno dio un traspié hacia atrás, con la respiración entrecortada y el pulso latiéndole en los oídos. Quería apartar la mirada, descartar lo que tenía ante sí como una ilusión, un truco de su propia mente. Pero no pudo. La presencia de la mujer ante él era abrumadora, como si el aire mismo se hubiera desplazado, presionándolo con el peso de algo más allá de su comprensión. Sus hijos permanecían inmóviles, con los ojos fijos en la figura, sus oraciones susurradas firmes e inquebrantables. La mirada de la Virgen lo retenía, atravesando las capas de duda, odio y certeza que había construido a lo largo de los años. Todos los argumentos que había construido, todos los sermones que había preparado contra su existencia, se desmoronaron en silencio. Su mente buscó algo familiar, cualquier cosa que pudiera darle sentido a lo que estaba viendo. Pero no encontró explicación alguna. En su lugar, una profunda e inquietante revelación se instaló en su pecho. Todo lo que había creído, todo por lo que había luchado, estaba equivocado. «Me persigues», repitió ella con voz inquebrantable. «Ahora, detente». Las palabras resonaron en su interior. Cada sílaba era una cuchilla que se abría camino entre los muros de su resistencia. Había pasado su vida huyendo de este momento, convencido de que él era quien tenía la verdad. Sin embargo, allí de pie, ante algo tan real, tan absoluto, sintió cómo se resquebrajaban los cimientos de sus convicciones. Se le doblaron las rodillas y cayó al suelo, hundiendo las manos en la tierra mientras su pecho se agitaba. Nunca había rezado antes, no de verdad, pero algo dentro de él, algo crudo y desconocido, suplicaba clemencia. Se agarró la cabeza, temblando, con la mente dando vueltas entre la incredulidad
y la abrumadora presencia que tenía ante sí. A veces, las palabras adecuadas llegan en el momento perfecto. Todavía quedan algunas copias del libro electrónico disponibles. No pierdas la oportunidad. Consigue el tuyo ahora en el primer comentario fijado. El silencio se prolongó, denso e implacable, hasta que finalmente se obligó a levantar la vista. La Virgen no se había movido, su expresión no cambiaba, pero había algo en sus ojos, algo que despojaba los últimos restos de su desafío. No había condena, ni ira, ni triunfo al demostrar que estaba equivocado. Solo amor. Un amor tan profundo, tan inmerecido, que lo destrozó. Las lágrimas le quemaban los ojos mientras jadeaba en busca de aire. Había llegado a este lugar con la intención de derribar la fe, de demostrar sus defectos y exponer sus mentiras. Pero ahora, en presencia de aquella a la que había jurado rechazar, se dio cuenta de que la verdad no era algo que pudiera desmantelarse. Estaba ante él, esperando. Bruno permaneció inmóvil en el suelo, con el pecho subiendo y bajando en respiraciones irregulares. El mundo a su alrededor se sentía distante, como si hubiera sido arrastrado a un lugar más allá del tiempo, donde solo importaba la presencia ante él. Sus hijos, todavía extasiados, susurraban oraciones en voz baja. El peso del momento presionaba contra sus costillas, una presión insoportable que le dificultaba respirar. Su mente buscaba escapar. La lógica, cualquier cosa que pudiera anclarlo a la realidad que siempre había conocido. Había pasado años afinando sus argumentos contra la devoción mariana, elaborando palabras precisas para desmantelar la misma fe que ahora lo dejaba temblando. Sus convicciones pasadas, antes inquebrantables, ahora se sentían frágiles, como hojas secas aplastadas bajo los pies. La Virgen no volvió a hablar, pero su sola presencia era una respuesta a todas las preguntas que había planteado. Sus manos, que una vez habían empuñado una daga contra el líder de la Iglesia, ahora temblaban bajo el peso de su propia indignidad. Se había llamado a sí mismo un guerrero de la verdad, pero en ese momento se dio cuenta de que había estado ciego todo el tiempo. Algo cálido le resbaló por el rostro. Se llevó los dedos a la mejilla y sintió la humedad de las lágrimas. ¿Cuándo había empezado a llorar? Apretó los puños, hundiéndose las uñas en las palmas. La vergüenza se le retorció en el estómago como un ser vivo, retorciéndose y apretándose. ¿Cómo podía él, el hombre que había planeado derramar sangre inocente en nombre de su propio orgullo, tener semejante visión? Sus hijos seguían en pie, en silenciosa reverencia, ajenos a la tormenta que se desataba en su interior. Su inocencia contrastaba fuertemente con la oscuridad que había llevado en su corazón. Pensó en la daga escondida entre sus pertenencias, la que tenía grabadas las palabras que ahora se sentían como una marca en su alma. Muerte al Papa. Una oleada de náuseas lo invadió. Había estado tan seguro de su misión, tan convencido de que había estado luchando por la justicia. Y sin embargo, ahí estaba, enfrentado a un amor que no podía rechazar ni explicar. Apretó los dientes, tragándose el amargo sabor de la comprensión. Su vida ya no podía seguir por el mismo camino. En algún lugar a lo lejos, el viento agitaba las hojas, susurrando entre los árboles, como si respondiera a la batalla silenciosa que se libraba en su interior. No sabía lo que le esperaba, pero había algo que sí entendía. No podía marcharse sin cambiar. Un pequeño descubrimiento puede cambiarlo todo. Consigue tu copia gratuita del libro electrónico mientras esté disponible. Quedan pocas copias. Comprueba el primer comentario fijado.
Las piernas de Bruno se sentían pesadas mientras se obligaba a levantarse del suelo. Su pulso seguía inestable, su respiración irregular, pero algo dentro de él había cambiado. Volvió la mirada hacia sus hijos, cuyas manos seguían unidas en una oración silenciosa. Ellos la habían visto antes que él, habían creído antes de que él siquiera considerara la posibilidad. La vergüenza le carcomía los pensamientos, pero ahora no había lugar para la autocondena. Algo más grande estaba en juego. La aparición se desvaneció tan suavemente como había llegado, disolviéndose en el aire como la niebla tocada por el sol de la mañana. El calor de su presencia perduró, presionando contra su piel, pero la visión en sí había desaparecido. Una tranquila quietud se instaló sobre la cueva, rota solo por el lejano zumbido de la vida en el parque más allá. Podía oír el leve murmullo de voces, la risa ocasional de los niños corriendo por la hierba, ajenos a la transformación que acababa de tener lugar dentro de él. Necesitaba irse. Le temblaban las manos mientras buscaba a sus hijos y los alejaba de la entrada de la cueva. Sus ojos se encontraron con los suyos, llenos de un conocimiento que aún no podía comprender. ¿Qué habían sentido? ¿Qué habían visto en su mirada? Vaciló, con la garganta apretada, pero no le salieron las palabras. El camino de vuelta a casa fue en silencio, cada paso más pesado que el anterior. La daga en su bolsa le pesaba como una cadena de hierro. Aquella noche el sueño lo eludió. Cada vez que cerraba los ojos, la visión regresaba, no en destellos de terror, sino en una llamada suave e implacable. La voz de la Virgen resonaba en su mente, repitiendo las palabras que habían desentrañado su alma. «Me persigues. Ahora, detente». Se dio vueltas en la cama, su pasado luchando contra la innegable verdad que se le había presentado. Al amanecer, el agotamiento se apoderó de él, pero la claridad había comenzado a tomar su lugar. No podía guardárselo para sí mismo. Toda su vida había estado definida por su cruzada contra la Iglesia, pero ahora había comenzado una nueva batalla, una contra el odio mismo que lo había alimentado. Metió la mano en el bolso, rozando con los dedos el frío acero de la daga. La había llevado con la intención de matar, pero ahora solo servía como prueba del hombre que había sido. Solo había un lugar al que ir, el Vaticano. Se enfrentaría al mismo hombre al que una vez había jurado destruir. La daga le pareció más pesada que nunca cuando Bruno la agarró dentro de su abrigo. Cada paso hacia el Vaticano estaba lleno de tensión. Su mente corría con pensamientos de lo que diría, cómo explicaría lo que lo había llevado hasta allí. El peso de sus acciones pasadas presionaba contra él, pero la visión entre Fontaine no había dejado lugar a dudas. Tenía que enfrentarse al hombre al que una vez juró matar. Los guardias de la Basílica de San Pedro lo miraron con recelo cuando se acercó. No tenía nada que ofrecer más que sus palabras, nada que demostrara que sus intenciones habían cambiado, excepto la convicción temblorosa en su voz. «Necesito ver al Santo Padre», dijo, apretando los puños para reprimir el temblor. Los guardias dudaron antes de escoltarlo al interior. «La claridad está a un paso. Este libro electrónico no estará disponible por mucho tiempo. Hazte con tu copia ahora antes de que se agote». Primer comentario publicado. Los grandes pasillos del Vaticano se extendían ante él, y cada paso resonaba en los pulidos suelos. Había imaginado este lugar antes, pero nunca así, nunca como un hombre que busca la redención en lugar de la venganza. Cuando la puerta de las cámaras papales se abrió finalmente, se encontró con la mirada serena del Papa Pío XII. Bruno vaciló con la garganta seca. Las palabras se alojaron en su pecho,
sofocadas por años de desafío. Metió la mano en el abrigo, pero esta vez no buscaba violencia. Con movimientos lentos y deliberados, sacó la daga, cuyo grabado brillaba bajo la tenue luz. Muerte al Papa. Se arrodilló, bajando la cabeza, con la voz apenas por encima de un susurro. Vine aquí una vez con la intención de matarte. Sus dedos se enroscaron alrededor de la empuñadura del arma antes de dejarla en el suelo, con la voz quebrada. Vengo ahora a pedir perdón. Si este mensaje te hace pensar y sientes que te conecta con él, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y dejar un comentario. Además, si realmente quieres apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a seguir creando contenido valioso, considera darnos un super gracias. Únete a esta increíble comunidad y no te pierdas ninguna noticia. El silencio se extendió entre ellos. Entonces, el Papa avanzó, con una expresión indescifrable. Al matarme, solo le habrías dado a la Iglesia otro mártir, dijo Pío XII en voz baja. Pero al arrepentirte, le das a Cristo otra victoria de amor. Las palabras golpearon a Bruno más profundamente de lo que cualquier espada podría haberlo hecho. Había esperado juicio, tal vez incluso ira. En cambio, se encontró con misericordia, algo que nunca se había permitido recibir. Sus hombros temblaron cuando la carga de años de odio comenzó a desvanecerse. El Papa extendió una mano y Bruno, por primera vez en su vida, la extendió, no en desafío, sino en rendición.